Bienvenidos a este podcast sobre la Primera Guerra Mundial, también llamada la Gran Guerra. Hoy, con mis compañeras Valentina Fernández, Bianca Centeno y yo, Kiara Regina, vamos a recorrer sus causas, desarrollo, consecuencias y los grandes cambios sociales y culturales que trajo el conflicto. Primeramente, vamos a empezar por la paz armada. Antes de 1914, Europa vivía una paz inestable, llamada paz armada. Las potencias se preparaban para la guerra con una carrera armamentista. Las rivalidades coloniales, especialmente en África, generaban tensiones. Alemania, con su política del Weltpolitik, desafió a Inglaterra en los mares y colonias. La Gran Guerra acontece entre 1914 y 1918. Sus causas fueron rivalidades coloniales, nacionalismos, particularmente en los Balcanes, alianzas militares rígidas, la carrera armamentista y la crisis de Sarajevo, asesinato del archiduque Francisco Fernando. En este contexto se formaron dos grandes bloques, la Triple Alianza con Alemania, Austria-Hungría e Italia, y por otro lado el Triple Entente con Francia, Rusia y Gran Bretaña. Los Balcanes eran el gran polvorín. Serbia buscaba unificar a los pueblos esclavos, Austria quería frenar ese avance y Rusia los apoyaba. Luego sucede el estallido del conflicto. El detonante fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo en 1914. Austria declaró la guerra a Serbia y a través del sistema de alianzas toda Europa quedó envuelta en la guerra. Con esto, la economía de guerra fue la transformación de la economía civil en militar. Fábricas produciendo armas, mujeres trabajando en lugar de hombres, racionamiento de alimentos. La propaganda de guerra. Los estados manipularon la opinión pública con afiches, prensa y cine y presentaban al enemigo como monstruo, exaltaban el patriotismo y justificaban los sacrificios. Con esta guerra, los dos bloques tenían sus ventajas y sus desventajas. Las desventajas del Triple Entente eran que estaban geográficamente separados, por lo cual se lo hacía muy difícil. Y las ventajas fueron la superioridad naval en Gran Bretaña, más recursos coloniales y más población. Luego, la Triple Alianza, sus ventajas fueron la mejor preparación militar inicial y posición central en Europa. Y su desventaja fue menos recursos y aliados pocos fiables. Italia se fue de la Triple Alianza hacia el Triple Entente. Los tratados de paz. El nombre que recibe esta paz es Tratado de Versalles, 1919. Este tratado fue firmado por Alemania y las potencias vencedoras de la Primera Guerra Mundial. Medidas tomadas con Alemania. El país fue obligado a aceptar la responsabilidad total por la guerra, pagar reparaciones económicas muy altas, reducir su ejército a un número mínimo de soldados, entregar su flota naval y aviación, además de perder territorios importantes como Alsacia y Lorena, que volvieron a Francia. También perdió colonias en África y Asia, que pasaron a estar bajo control de Inglaterra y Francia. Los 14 puntos de Wilson fueron una propuesta del presidente estadounidense Woodrow Wilson para construir una paz duradera y evitar nuevas guerras. Incluían ideas como libertad de comercio, reducción de armamentos, derechos de los pueblos a decidir su propio destino, devolución de territorios ocupados y, lo más importante, la creación de la Sociedad de Naciones, una organización internacional para resolver los conflictos de manera pacífica. En el punto 2, el mapa de Europa cambió radicalmente. De pocos grandes imperios se pasó a muchos estados nuevos. Europa antes de la Primera Guerra Mundial, dominada por grandes imperios: Alemán,
austrohúngaro, ruso, otomano. Derecha. Después del Tratado de Versalles con nuevos países, Polonia, Checoslovaquia, Yugoslavia, Finlandia, los estados bálticos y Alemania reducida. Conclusión crítica sobre el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles fue representado como un acuerdo de paz, pero en realidad funcionó más como un castigo severo contra Alemania. Si bien reorganizó el mapa de Europa y buscó evitar nuevas guerras mediante la creación de la Sociedad de Naciones, también dejó un fuerte sentimiento de humillación en el pueblo alemán. Las duras reparaciones económicas, las pérdidas territoriales y las limitaciones militares provocaron un gran descontento, lo que más tarde fue aprovechado por movimientos nacionalistas y autoritarios como el nazismo. Por eso, muchos historiadores consideran que este tratado no aseguró una paz verdadera, sino que asombró condiciones para que apenas 27 años después estallara la Segunda Guerra Mundial. En este podcast se va a hablar un poco sobre lo que fue la Primera Guerra Mundial. Yo voy a hablar sobre los cambios en la sociedad y la cultura en la primera mitad del siglo XX. Bueno, en la primera mitad del siglo XX, el mundo vivió profundos cambios en la sociedad y la cultura. Las transformaciones sociales se reflejaron en el crecimiento de las ciudades, la expansión industrial y una movilidad social cada vez mayor. Viejos grupos, como la aristocracia, perdieron parte de su poder, mientras que la burguesía industrial, los obreros urbanos y las nuevas clases medias adquirieron protagonismo. La migración del campo a las ciudades modificó las costumbres y generó una vida urbana más dinámica y diversa. La educación también se vio transformada, ya que la alfabetización se expandió gracias a políticas de escolarización obligatoria y a la necesidad de formar trabajadores capacitados para las nuevas industrias. Esto favoreció el acceso a la lectura y a la información, alimentando una sociedad más consciente y crítica. En este contexto también surgió la llamada cultura de masas, que fue un fenómeno que acercó el arte, la información y el entretenimiento a públicos amplios. La industria cultural se consolidó con la prensa popular, las revistas ilustradas y especialmente con el cine y la radio, que tuvieron un impacto enorme en la vida cotidiana. El cine no solo era una diversión, también transmitía valores, modas y formas de ver el mundo. La radio, por su parte, llevó noticias, músicas y programas en vivo a millones de hogares, creando una sensación de simultaneidad y comunidad inédita. Pero la época no tuvo exenta de tensiones. Las guerras mundiales y las crisis económicas pusieron en cuestión las ideas del progreso, ciencia y razón que había dominado del siglo XIX. Muchos intelectuales vivieron una verdadera crisis de fe en el conocimiento. Se cuestionó la moral, el papel de la tecnología y la capacidad humana para evitar la barbarie. Este clima de incertidumbre impulsó nuevas corrientes filosóficas y literaturas que buscaban dar sentido a un mundo convulsionado. Y sobre este terreno artístico aparecieron las vanguardias, movimientos que rompieron con las normas tradicionales para poder expresar la angustia, la velocidad y la fragmentación de la vida moderna. El futurismo, el dadaísmo, el surrealismo y otros experimentos desafiaron las formas establecidas, proponiendo una estética audaz y provocadora. En resumen, sobre esta época, fue un tiempo de cambios vertiginosos. Las ciudades crecieron, las clases sociales se reacomodaron, la educación y la cultura se masificaron y tanto el cine como la radio se convirtieron en pilares de una nueva forma de comunicación. Sin embargo, las guerras y las crisis también sembraron dudas profundas, dando lugar a una reflexión intelectual y a vanguardias artísticas que marcaron el rumbo de la cultura contemporánea. Para finalizar,
Podemos decir que la Primera Guerra Mundial no solo cambió fronteras, sino que transformó la forma en la que entendemos la política, la cultura y la sociedad. Fue, sin dudas, una bisagra en la historia del siglo XX.